Bueno, los 5 pasos. Y una cosa que me ha ayudado a mí mucho en esta forma de compartir el Evangelio es entender esta pregunta, ¿no? ¿Cuál fue la primera pregunta que Dios le hizo al hombre? Bueno, ¿dónde estás? Lo vemos en Génesis 3:9, cuando le pregunta a Adán en el huerto del Edén, ¿cierto? Y me parece que esto es un cambio importante que tiene que suceder en nuestro corazón, nuestra mente al compartir el Evangelio. Pensar en esta pregunta, porque yo creo que muchas veces cuando compartimos el Evangelio con alguien, lo primero que estamos pensando es una pregunta distinta a esta. Quizás estamos preguntándonos, ¿a dónde quiero llevar a esta persona? ¿Cuál es el fin que yo quiero con esta persona o con este grupo de personas? ¿A dónde quiero llevarla? Y eso está bien porque queremos que esta persona rinda su vida a Jesús, pero antes de eso, no nos tomamos el tiempo para hacernos esta pregunta. ¿Dónde estás? Hagámonos esa pregunta con la gente a la cual estamos compartiendo el Evangelio. ¿Dónde se encuentra esta persona? Para yo saber dónde está, pero también para que él o para que ella sepa dónde está, porque posiblemente ellos ni siquiera se han preguntado dónde se encuentran espiritualmente. Esto puede ser, como decíamos, como un mapa, como alguna vez han estado perdidos y están en un centro comercial o en un lugar grande donde hay un mapa y tú puedes mirar y hay un punto, una flecha ahí y dice, tú estás aquí. Entonces es como que te ayuda a ubicar dónde estás tú, ¿verdad? Dentro de todo ese gran lugar te muestra dónde estás tú. Entonces muchas veces yo pienso que la gente puede sentirse así. Nunca se han preguntado dónde están espiritualmente. Nunca han pensado que se encuentran en un recorrido espiritual. Entonces no saben dónde están. Y esta material nos puede ayudar a que ellos identifiquen dónde se encuentran. Bueno, entonces yo no sé, quisiera aprovechar y preguntarles si tuvieron la oportunidad de descargar. Yo voy a mostrarles aquí en mi pantalla. Quizás dejo de compartir un momento. Si no, si han tenido la oportunidad en el correo que recibieron de descargar el documento que tiene este tratado, básicamente. Está en PDF, ¿cierto? Entonces se ve diferente, pero es este mismo documento. Si no lo han hecho, quizás en este transcurso de tiempo lo pueden hacer. Va a ser importante para más adelante poder, no sé si en un celular o en otro dispositivo, pueden estar mirando esto mientras miramos también el material aquí en nuestra pantalla. Entonces les animo, si todavía no lo han hecho, quizás en estos, próxima media hora o algo, puedan descargar ese documento y tenerlo en otro dispositivo para que puedan mirarlo al mismo tiempo, porque vamos a estar mirando, por ejemplo, lo que está en la página 4 esta libreta. Lo que les acaba de mostrar es como esta escalera, ¿cierto? Entonces, solamente ese paréntesis para que lo puedan ir descargando de aquí a un tiempo si aún no lo han hecho. Y entonces tenemos, estos son los 5 pasos. Pueden ver que hacen parte como de una escalera ascendente. Si pensamos en esa conversación que tuvo Jesús con el escriba, que dijo, no estás lejos del reino. Bueno, esto aquí sería estar lejos del reino, el escalón más bajo, indiferencia. Ese sería el escalón más lejos del reino, la persona que está indiferente a Dios. Y a medida que va subiendo la escalera, pues cada paso va acercándose más al reino de Dios hasta lo que es una fe salvadora. Entonces la persona en su primera etapa va a estar indiferente a Dios, luego llega a preocupación, convicción, arrepentimiento y fe salvadora. Serían como los 5 pasos que vamos a estar explorando y que llevan a una fe salvadora para estar en el reino, ¿ok? Entonces vamos a mirar de una forma detenida cada uno de estos pasos. Hey, Adam. Yeah. Please forgive me if I'm interrupting you at bad times because I'm not sure exactly what you're saying, but Go ahead. That's fine. Just to toss this in, the 5 steps we sometimes call a distance meter, like a measuring device, a distance meter. And as you mentioned in Mark 12, Jesus told the scribe, you're not far from the kingdom,
Well, the 5 steps are the distance meter where people can see how far they are from the kingdom. And those of us sharing can discern how far they are from the kingdom. So you can just mention the concept of a distance meter. And then later on, we'll talk about the concept of a conviction meter. When we get to conviction and, how much do your sins bother you? A little, a lot, or enough to do something about it. That's the conviction meter. So Step Up to Life has 2 meters, a distance meter, and then the conviction meter. All right, thanks. Yes. Entonces, lo que nos está diciendo Lincoln es que hay como dos formas de medida que vamos a estar mirando en esta charla, ¿cierto? Una es que esto puede ser como una unidad de medida de la distancia a la cual nos encontramos o se encuentra la persona con la cual estamos compartiendo del reino. ¿A qué distancia se encuentra del reino? Como si pudiéramos llamarlo como un distanciómetro. No sé, esa palabra no existe, pero podemos inventarnos como algo que nos muestre la distancia, como un metro, ¿cierto? Que sirve para medir distancia. Y aquí la idea es medir la distancia de a cuánta distancia se encuentra la persona del reino de Dios, que sería estar aquí en lo que es una fe salvadora. Este método nos va a ayudar en eso. Pero también más adelante vamos a ver un convicciómetro, una especie de medida de poder distinguir o medir más bien cuánta cantidad de convicción tiene la persona a la cual estamos compartiendo. ¿Ok? Espero que sea como claro eso. Entonces, el primer paso dijimos que es la indiferencia, y seguramente tú has compartido el evangelio con alguien que está totalmente indiferente a las cosas de Dios, que no quiere saber nada de Dios. Esto no implica que no sepa nada de Dios, porque puede que la persona sepa mucho o puede que no sepa nada, pero el caso es que a ellos no les importan las cosas religiosas, las cosas de Jesús, las cosas de la Biblia, entonces no están interesados. Por eso llamamos la etapa o el paso de la indiferencia. Y bueno, cada uno de estos pasos vamos a mirar una breve descripción, vamos a mirar un texto bíblico y una palabra clave, ¿ok? Entonces ya esa fue la breve descripción. Una persona que puede que sepa mucho o puede que sepa poco acerca de Dios o de Jesús o de las cosas espirituales, pero no le importa eso. Así como el ejemplo del testimonio que nos dio Lincoln ahorita, ¿verdad? El testimonio de que él sabía mucho, pero no le importaba, su corazón estaba lejos de Dios. El texto bíblico es Efesios 2:1, que nosotros conocemos bien, ¿verdad? Y vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces la palabra clave para recordar, esto es como una ayuda para recordar cada paso, la palabra clave sería muertos. Esta persona que está en el primer paso, en el paso más distante del reino de Dios, está muerta espiritualmente y está indiferente a las cosas de Dios. ¿Ok? Vamos a ir avanzando en cada uno de estos pasos y luego vamos a profundizar en cada uno un poco más. El segundo paso de la preocupación, bueno, la breve definición o descripción sería que es una persona que está despertando a su necesidad espiritual y está como en busca de respuestas, ¿sí? Quizás la persona se está haciendo preguntas importantes de la vida como, bueno, ¿por qué existo? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué pasa después de la muerte? Bueno, preguntas así importantes en la vida, ¿no? Entonces, eso es parte de este paso. Y es muy posible que la persona esté pasando por alguna crisis. Es posible que esa persona esté en una crisis matrimonial o laboral o económica o de salud. Quizás está sufriendo alguna enfermedad o un familiar está sufriendo algo. Y en medio de esa crisis está buscando respuestas. Está sintiendo su necesidad física y al mismo tiempo esa la lleva a entender su necesidad espiritual. Y tenemos entonces el texto bíblico de Efesios 5:14, que dice: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, según este texto, una palabra clave para recordar
este segundo paso de la preocupación es alguien que está despertando. La palabra clave sería despertar, ¿sí? La palabra clave es despertar. La palabra clave del anterior, indiferencia. La palabra clave es muertos. Y ahora la palabra clave en preocupación es despertar. Pasemos entonces al tercer paso de la convicción. Y esta es, la persona sabe que ha pecado y sus pecados le incomodan. Y esta segunda parte es muy importante, ¿no? Lo que está en negrita ahí, sus pecados le incomodan, porque como entendemos, mucha gente puede reconocer que ha pecado, puede saber que no son perfectos, pero no le incomoda su pecado. De hecho, disfrutan el pecado y no les importa, ¿cierto? No sienten ningún remordimiento ni nada por el estilo. Entonces, no hay ningún grado de culpa. Pero la persona que está sintiendo convicción de pecado, efectivamente, siente cierto grado de culpa por sus acciones. Sienten que le están fallando a Dios, a su Creador. Entonces, vamos a ver eso un poco más adelante. Como les digo, vamos a profundizar en estos pasos más. Aquí eso es como una breve descripción. Y el texto bíblico sería Juan 16:8, donde dice: cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. Entonces, muy importante esta parte de la convicción de pecado. Y la palabra clave aquí sería la palabra culpa, ¿sí? Porque la persona no solamente sabe que ha pecado, sino que siente culpa, ¿sí? Se siente culpable ante Dios por su pecado. Muy bien, ese entonces sería el tercer paso, ahí definiéndolo muy brevemente. Y en el cuarto paso del arrepentimiento, bueno, aquí la persona experimenta un cambio profundo en su mente y en su corazón. Rechaza y abandona todo pecado conocido y el derecho a desarrollar su vida aparte de Dios. Eh, Miren que fluye este paso del paso anterior. La persona se siente culpable ante Dios y entonces tiene que haber como una acción que acompaña a eso, ¿no? Tiene que haber como un paso que sigue. Y miren la fuerza de estas palabras, que rechaza, no solamente es consciente de su pecado y que le hace sentir culpable, sino que ahora en su arrepentimiento rechaza y abandona todo pecado conocido. Entonces ahí nos habla de una acción ya intencional, de un cambio, ¿no? Y bueno, el texto aquí de Lucas 13:3 dice: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces podemos definir este arrepentimiento como un reenfoque espiritual, es un cambio de rumbo, es un giro en U. Ustedes, algunos que han conducido, manejado un carro, van hacia su destino y se dan cuenta de repente de que se pasaron del lugar donde debían de girar, y entonces tienen que dar la vuelta, tienen que regresar por donde venían para poder llegar a donde realmente van. Entonces es un giro en U, es un giro de 180 grados. Yo en mi vida iba en una dirección y de repente eso cambia de rumbo y voy a ir en la otra dirección, que sería hacia Dios, hacia el Padre. Y por eso la palabra clave de arrepentimiento de este paso es girar. Y esa es una buena imagen para tener en nuestra mente en cuanto a lo que es el arrepentimiento, y muchos de ustedes seguramente han enseñado sobre lo que es un arrepentimiento genuino, y entendemos que es efectivamente un cambio. Es un cambio en la vida de la persona, en su mente, en su forma de pensar, en su corazón, y hay un giro. Ahora, hay una advertencia, ¿no? Ojo, advertencia, cuidado con esto. Es posible que la persona sienta dolor por su pecado, sienta culpa, como dijimos en convicción, y que también muestre cambios de conducta, pero eso únicamente no necesariamente constituye el arrepentimiento, porque puede ser que la persona hizo una reforma en su vida. A veces las personas hacen cambios en su vida porque les conviene. El esposo que maltrataba a su esposa, ella dijo: te voy a echar de la casa si esto sigue así. Entonces él no quiere quedarse sin sus frijolitos o sin su carnita o sin su arrocito que ella le hace todos los días, y él cambia su comportamiento y deja de maltratarla como lo hacía, no porque sintió arrepentimiento, sino porque le convenía,
cambiar su conducta, ¿verdad? Y eso puede pasar con el que fuma y el médico dice, mira, estás acabando tus pulmones. Entonces él deja de fumar, no porque sentía que era una cosa que estaba mal ante Dios, sino simplemente porque le conviene a su salud dejar de hacerlo. Entonces podemos pensar en que la persona pudiera, además de sentir culpa, también hacer cambios en su vida y eso no necesariamente constituye arrepentimiento. Podía tratarse simplemente de unos cambios que hicieron para mejorar su vida de una forma u otra. ¿Ok? Y vamos a pasar entonces al último paso, el paso de la fe salvadora. La fe salvadora. ¿Esto qué es? Bueno, es entregar todo lo que somos, es entregar todo lo que tenemos, es someterlo al señorío de Jesucristo. Con el conocido texto de Romanos 10, 9 y 10 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado y con la boca se confiesa para ser salvo. Y bueno, entonces, este paso, notarán que este es el único paso que tiene dos palabras, fe salvadora. Fe salvadora, entonces, también hay dos palabras claves. Esta es la excepción, que no tiene una palabra clave, sino que tiene dos. Las palabras creer y rendirse. Creer y rendirse, porque está como este aspecto doble de la fe, ¿no? Confesar a Jesús como Señor y creer en el Señor Jesucristo para salvación, como dice Hechos 16:31. Si yo creo en quién es Jesús, pero no estoy rendido a Él, entonces Él no es mi Señor. No puedo decir que estoy rendido a su señorío, ¿cierto? No me he sometido a Él. Yo puedo creer que Él es el Hijo de Dios, puedo creer que Él entregó su vida en la cruz, puedo creer muchas cosas ciertas sobre Él, que dice la Biblia, y sin embargo no estar rendido o sometido a su señorío. Entonces, por eso dice aquí que para que sea un señorío, ¿verdad? Verdadero, pues yo tengo que no solamente creer, sino también estar rendido a Él. Y vemos en Santiago 2:10, como dice, también los demonios creen. Ellos cumplen con una de esas dos. Ellos creen, pero no están sometidos, no están rendidos a Jesús como su Señor. Por eso decimos que no se trata solamente de un acuerdo mental, ¿cierto? Se trata de creer y esa creencia va a ir acompañada de obediencia, de un sometimiento, de una rendición a Jesús como nuestro Señor. Entonces, si repasamos rápidamente los 5 pasos, tenemos primer paso, indiferencia. ¿Cuál es la palabra clave de indiferencia? Bueno, la palabra clave es muertos, ¿verdad? Muertos, están muertos en delitos y pecados y no les importa entonces. Segundo paso, la preocupación, palabra clave es despertar, ¿sí? Están despertando a su necesidad espiritual, están siendo conscientes de que les falta algo y están buscando. Tercer paso, de la convicción, no solamente son conscientes de su pecado, sino que les incomoda, les molesta ese pecado y están sintiendo culpa, que es la palabra clave, la culpa, sintiendo culpa por su pecado. El siguiente paso del arrepentimiento es en el cual no solamente son conscientes de su pecado, sino que también sienten culpa por su pecado y además quieren rechazar ese pecado. Ellos quieren abandonar todo pecado conocido porque saben que están ofendiendo a Dios. Entonces, eso les lleva a un giro en su vida, un giro de 180 grados, un giro en U, un cambio total, un cambio de rumbo en su vida. Y eso finalmente llega a lo que es la fe salvadora, que es ese cambio se ve evidenciado en lo que creemos las verdades del Evangelio sobre Jesús y nuestra vida está sujeta, está sometida, está rendida a el señorío de Él. Y eso, pues serían las dos palabras claves ahí, creer y rendirse en ese último paso. Queremos ver estos últimos dos pasos. Oh, Hey, Adam. go ahead, Lincoln. Yeah. So maybe I would use at this point the illustration of the man in prison
I don't know if you did that, if you do that in a future session, or maybe I could share that now. It's in one later on, but you can do it here. It's fine. If you that will work. Yeah. Okay, and we'll just remind them later. So that's what Exactly. sometimes Yeah, that's what fine. Okay, That's perfect. so let's pretend we are interviewing a man who is in prison. Entonces vamos a imaginarnos por un momento el siguiente escenario. Imaginémonos que estamos entrevistando a una persona que está en la cárcel, a un prisionero. 40 years ago, he murdered a man. Hace 40 años, este hombre asesinó a una persona. I'm sorry, I made a mistake. 20 years ago, he Perdón, murdered. hace 20 años. Hace 20 años, él asesinó a alguien. So he received a 40-year sentence to be in prison. Y recibió una condena de 40 años en la cárcel. He's halfway through serving his sentence. Así que él está ha cumplido la mitad de su condena. Está a la mitad de su tiempo en la cárcel, 20 años. And we interview him and we ask him a few questions. Y nosotros nos corresponde pues entrevistarlo y hacerle unas preguntas. We ask, are you sorry that you killed that man 20 years ago? Y la primera pregunta sería, ¿tú lamentas haber matado a esa persona hace 20 años? ¿Te sientes mal por haber hecho eso? And he says, yes, I'm sorry I killed that man. Dice, sí, lamento profundamente haber matado a ese hombre. So he is admitting that he committed this crime and he is sorry he committed it. Así que él ha admitido que ha cometido este crimen y también pues reconoce que se siente mal, ¿cierto? Por lo que hizo. Is this repentance? Les preguntamos a ustedes, ¿esto es arrepentimiento? ¿Podemos decir que esto constituye un arrepentimiento? ¿Qué dicen? Con la cabeza pueden decir sí o no, no sé. Just want them to think about that for a second. Él ha admitido su error o su pecado y está pues lamentando lo que hizo, ¿verdad? Let me ask the man another question. Pero hagámosle otra pregunta a este prisionero. When you get out of prison in 20 years, are you going to kill anybody else? Cuando tú seas liberado, cuando cumplas tu condena y salgas de la cárcel dentro de 20 años, ¿vas a matar a alguien más? ¿Vas a volver a cometer este mismo crimen? And he says, no, I'm not going to kill anybody else. Y él nos responde diciendo, no, yo nunca voy a hacer eso nuevamente. So now what do we have? ¿Qué tenemos ahí entonces? He admitted he has sinned. Tenemos una persona que ha admitido su pecado, He's sorry he sinned. que lamenta haber pecado, And we have changed behavior. y hay un cambio en su comportamiento. Is this repentance? ¿Esto constituye arrepentimiento? ¿Qué dirían ustedes? Or do we need to ask one more question? ¿O será que nos falta una pregunta más? One more question will be very helpful Una pregunta adicional sería de mucha ayuda to learn whether this is repentance or reformation. para que podamos distinguir entre lo que hablábamos ahorita, distinguir entre un arrepentimiento y una reforma o un cambio que la persona hace por su propia conveniencia. So I will ask him, why are you not going to kill anybody else when you get out? Y esa pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué no vas a reincidir? ¿Por qué no vas a cometer este crimen nuevamente una vez salgas de prisión? The answer to this question will tell us whether it's human reformation or biblical repentance. Y la respuesta que nos dé esta persona va a determinar si es una reforma humana, un cambio que está haciendo este hombre por otro motivo humano, o si constituye un arrepentimiento bíblico.
He might say, I don't want to kill anybody else because I don't want to spend the rest of my life in this terrible prison. Puede que su respuesta sea, mira, yo no voy a matar a nadie más cuando salga de aquí porque yo no quiero pasar el resto de mi vida en esta terrible prisión. That would simply be human reformation. Y eso constituiría simplemente pues una reforma humana que la persona hace en su vida. If he says, I would never kill another man because that would be a sin and a crime against God and my fellow man, that would be repentance. Pero si por otro lado él nos da la siguiente respuesta, yo no voy a matar a nadie cuando salga de aquí porque yo entiendo que estoy ofendiendo a Dios y estoy pecando contra mi hermano cuando hago eso. Si esa es la respuesta, entonces podemos ver un arrepentimiento. Many people are willing to reform their life so their life is improved, but that is not necessarily repentance. Muchas personas están dispuestas a hacer cambios en su vida porque entienden que esos cambios les van a favorecer, van a ser de beneficio propio para ellos, pero no constituye necesariamente un arrepentimiento según lo que nos enseña la palabra de Dios. Okay, good, thank you. All right, yes. Bueno, nos ayuda mucho esa ilustración, ¿cierto? Terminando aquí, digamos que repasando los últimos dos pasos que dijimos son arrepentimiento y fe salvadora, pudiéramos pensar en estos dos pasos como dos caras de la misma moneda. Por eso tenemos aquí una imagen de una moneda. Y entonces, por ejemplo, el arrepentimiento es cuando destronamos el egoísmo y pudiéramos imaginarnos la ilustración de un trono, ¿no? De un rey sentado en su trono que tiene el dominio de su reino y ese trono, en el caso nuestro, si estamos sentados, en este momento creo que todos estamos sentados en una silla. Imagínate que esa silla tuya donde estás sentado es tu trono y esa silla representa tu vida, ¿sí? Ese es el trono de tu vida y tú estás al mando, tú estás al control de lo que te rodea, ¿cierto? De tu reino. Y esa es tu vida. Y cuando nos arrepentimos, lo que estamos haciendo es bajarnos de esa silla, de ese trono, porque entendemos que no somos capaces nosotros solos. Hemos tomado decisiones erradas, equivocadas, que nos han llevado por un rumbo equivocado en nuestra vida. Y el arrepentimiento, como va a ser un giro en ese rumbo, va a implicar que yo me baje del trono de mi vida. Entonces, la fe salvadora es el otro lado, la contraparte, la otra cara de la moneda, que es cuando yo ya, habiéndome bajado de mi silla, de mi trono, invito a que Jesús sea el que ocupe ese trono. Y de esa manera yo estoy a sus órdenes. Ahora yo sé que mi vida va a ser gobernada mucho mejor cuando Él es el que está sentado en ese trono y yo estoy ahí al lado escuchando sus órdenes. Pudiéramos pensar en otra ilustración como la de un carro, un automóvil. Estamos en nuestra vida, estamos en la posición del conductor. Yo llevo el timón, yo llevo el volante, ¿cierto? Y yo decido cuándo arranco, cuándo freno, cuándo giro a la izquierda, a la derecha, cuándo acelero. Bueno, y nos damos cuenta cuando entendemos nuestro pecado y nos arrepentimos de nuestro pecado, de que hacemos las cosas mal. Este carro lo llevamos mal muchas veces. Arrancamos cuando deberíamos parar. Frenamos cuando deberíamos arrancar. Aceleramos cuando debemos ir más despacio. Giramos a la izquierda cuando era para la derecha. Bueno, entonces nos damos cuenta de que el arrepentimiento es bajarme de ese puesto del conductor, hacerme en el puesto de al lado, del copiloto, del pasajero, e invitar que Jesús sea el que ocupa el lugar del conductor y Él lleve mi vida, ¿cierto? Entonces ahí está la parte de la fe salvadora, de yo estar rendido a Él. Ya no soy el que manejo el carro. Yo voy donde Él me guía. Arranco cuando Él arranca, freno cuando Él frena, acelero cuando Él acelera, giro cuando Él gira y entonces, bueno, esa es una imagen de lo que es el señorío, de estar sometido al señorío de Jesús.
estamos pensando aquí en estos 5 pasos y nos ayuda quizás ver unos ejemplos bíblicos. Y quizás ahí pudieran pensar en algunos personajes bíblicos que ilustran estos 5 pasos. Aquí les tenemos un ejemplo para cada uno de estos pasos, pero seguramente a ustedes se les pueden ocurrir otros personajes bíblicos que caben muy bien en cada una de estas etapas. La primera, por ejemplo, la indiferencia, pudiéramos pensar en el faraón de Egipto, ¿cierto? Una persona que pudo ver el poder de Dios a través de lo que hizo Moisés, esas grandes obras, y él no le importó eso. Su corazón estaba endurecido contra Dios. Él trató de replicar lo que hacía Dios, pero no importaba Dios. Entonces, tenemos a un hombre indiferente. Primer paso, indiferente a Dios. Segundo paso, preocupación. Bueno, está el ejemplo del joven rico, más adelante hablaremos un poco más de él, pero vemos en él una persona que se acerca a Jesús, que es inquisitivo, ¿cierto? Que tiene preguntas, que está buscando, que tiene la sensación de que quizá le falta algo. Entonces ahí vemos a un hombre preocupado en el segundo paso. En el tercer paso de convicción, ahora lo que mencionaba nuestro hermano Melvin, de esta multitud en Hechos 2, increíble ante esa predicación, ese sermón del apóstol Pedro y cómo la respuesta de ellos, dice que la palabra como que penetró, ¿cierto? Trajo una convicción a ellos y ellos, la respuesta de ellos fue, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer en respuesta al evangelio que ellos escucharon? Ellos entendían que tenía que ver alguna acción, alguna cosa que acompañaba. Y vemos que hay convicción de pecado porque están dispuestos a un cambio. Sienten culpa, han sido expuestos a su pecado, se sienten culpables ante Dios y saben que esto amerita un cambio, una acción, ¿verdad? Bueno, cuarto paso del arrepentimiento. Un excelente ejemplo es el apóstol Pablo. Y si recordamos ese texto de, creo que es Hechos 9, ¿verdad? Donde relata la conversión de él. Y al principio del capítulo nos habla de que aún respiraba amenazas contra los cristianos. Y más adelante en el capítulo lo vemos a este mismo hombre que amenazaba a los cristianos y él está predicando en las sinagogas. Y ahí podemos ver un giro. Eso no es un giro de 90 grados, es un giro de 180 grados, totalmente opuesto a la vida que él llevaba. Su vida fue transformada, iba en un rumbo persiguiendo a cristianos y de repente su vida giró y tomó otro rumbo y estaba compartiendo el evangelio para que hubiera más cristianos, no persiguiéndolos, sino que estaba llevando el evangelio. Y el último paso, el paso de la fe salvadora. Pensamos en el caso de Zaqueo, un hombre interesante, ¿no? Pero que finalmente, por ejemplo, un resultado de su encuentro con Jesús es que él decía, bueno, yo a quien haya robado le voy a restituir hasta 4 veces lo que le quité, ¿cierto? Y luego de eso, a renglón seguido, dice Jesús, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Entonces vemos la imagen de una fe salvadora en la vida de Zaqueo, una vida transformada, ha cambiado de rumbo y Jesús ahí confirma que él ha sido salvo.